Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Les doy la bienvenida una vez más a Mundo UCC 98.8 FM. El día de hoy los estaré acompañando yo, Lauren Collazos, en esta franja que se llama Los comunicadores se toman la radio. Mi mesa de trabajo el día de hoy está conformada por gente espectacular, comunicadores sociales graduados de la Universidad Cooperativa de Colombia. Le doy la bienvenida a Salomé Díaz, Juan David Ardila, Diana Lozano, María José Pérez, María José Alvarado y Luis Guillermo. Muchas gracias, chicos, por acompañarme en el programa de hoy. El día de hoy estaremos hablando un poco acerca de lo que son las escuelas de comunicación. Si bien sabemos que las escuelas son las encargadas de realizar el estudio de la cultura y el consumo, la cultura popular, las influencias políticas y económicas sobre la sociedad y sobre las personas. Es por ello que Salomé Díaz nos va a dar un poco más acerca de este tema. Salomé, buenas noches. Buenas noches, Lauren. Gracias por la invitación. En el día de hoy voy a darles un pequeño análisis y una de las teorías que me parecen súper mega importantes para tener en cuenta al momento de estudiar la comunicación. Entonces, las escuelas norteamericanas tienen un análisis, la cual esta despertó apasionadamente debates y desarrollos teóricos en diferentes lugares del mundo y en distintos momentos. En Estados Unidos fue la pionera en el estudio de los medios y sus efectos en las audiencias, especialmente después del episodio de transmisión por radio de la Guerra de los Mundos, realizado por Orson Welles. Este fenómeno dio la prueba de cierta manera de que los medios de comunicación tienen un poder fabuloso sobre las masas. Entonces, las teorías, las cuales les voy a hablar un poco, es la teoría de los dos pasos. El concepto fue planteado por primera vez por Paul Lauser y Eliot Kass durante la Segunda Guerra Mundial, como parte de un proyecto gubernamental de los Estados Unidos para medir la influencia de los medios sobre la actitud de los votantes norteamericanos. La teoría de los dos pasos plantea que las ideas fluyen de los medios de comunicación y llegan a ciertas personas más preparadas, los líderes de opinión o los influyentes de sus diversos grupos, que se encargan de transmitir este mensaje a grupos más amplios. Además, añaden que la persuasión es la clave que utilizan dichos dirigentes para influir en las decisiones de las personas. Lo que diferencia a estos líderes de opinión del resto del público es que estos tienen mayor exposición a los mensajes de los medios, mayor interés frente a los mensajes y una personalidad inclinada a asimilar una facilidad de las nuevas ideas integradas, siendo así que contaran con la facilidad de transmitir la información al resto de la audiencia. Una de las teorías muy importantes. La segunda teoría que vengo a hablarles es la teoría de la construcción de la agenda. Esta teoría está establecida hacia los medios de comunicación que transfiere de una manera al público directa o indirectamente, no en las opiniones o dictamentos que éstas enuncian, sino procurando la relevancia o el espacio informativo a temas o cuestiones que los medios eligen. El estudio fue realizado por May Cobbs y Shum en 1972. Este refiere a que la gente considera unos temas más destacados que otros, que proporcionan directamente importancia que le dan los medios, aunque estos no sean quienes deciden por la audiencia. ¿Cuál sería la actitud o decisión de estos asuntos que proponen la agenda? Y uno de los temas o una frase que nos dio Mike Cobbs en 1996 fue que su nombre metafórico proviene de la noción de las masas medias. Son capaces de transferir la relevancia de una noticia en su agenda a la de la sociedad. Espero que les haya gustado este pequeño abreboca sobre las escuelas norteamericanas. Mi compañera Lauren les estará apropiando más el tema. Muchas gracias, Salomé, por la información. 6 de la tarde con 40 minutos y continuamos con lo que es la escuela norteamericana. Si bien sabemos que este fenómeno en Estados Unidos dio una prueba cierta de que los medios de comunicación tienen un poder fabuloso sobre las masas, como se está viendo en la actualidad. Es por ello que quiero hablarles un poco acerca de la teoría de los efectos en las audiencias. Esta teoría va ligada a la teoría de la aguja hipodérmica o como es conocida, teoría de la omnipotencia en los medios. Inicialmente, la teoría de los efectos en las audiencias significa conocer cuáles eran las reacciones del público frente a las propuestas mediáticas con el objetivo de obtener las claves para conducir al comportamiento de las masas. Si bien las primeras corrientes de la escuela norteamericana estuvieron influidas por el conductismo, que es una escuela psicológica que considera la conducta humana como una respuesta frente a estímulos externos.
Va ligada a la teoría de la aguja hipodérmica. ¿Por qué? Porque en esta teoría los medios masivos inyectan el mensaje directamente, cuyo contenido se da de manera total, y por lo tanto lo que un medio de comunicación emita es automáticamente tomado como verdadero. Esta teoría suministra los medios y legitima la capacidad de estos de producir conductas y de incentivar a las masas para que correspondan de una manera determinada. En este caso, pues actualmente en pleno siglo XXI estamos viendo todavía esta teoría se está aplicando. ¿Por dónde se está aplicando? Por medio de propagandas políticas, por medio de prensa, por medio de televisión, por medio de radio. Es decir, todos esos estudios que realizaron las escuelas de comunicación anteriormente se siguen viendo en pleno siglo XXI. A esta hora de la tarde, deja volar tu imaginación con Riverart, maquillaje, ropa y mucho más. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @MundoUCC y se pueden conectar con nosotros a través de la línea de WhatsApp 300-540-1212. Vamos a una pequeña introducción acerca de otra escuela, lo que es la escuela europea. Adelante. Bueno, Lauren, ¿cómo estás? Les habla Juan David Ardila. En esta hora de la tarde les vamos a dar la introducción a la escuela europea. El pensamiento frankfurtiano, que intentó ser una comprensión crítica del movimiento social de su tiempo, tuvo fuerte arraigo, no solo en Europa en la década de los 60 y 70, sino también en Estados Unidos y en América Latina. Vamos, Luis Guillermo, con más información. La escuela europea, el pensamiento crítico de una teoría radical, la escuela de Frankfurt entre el marxismo y el psicoanálisis, escuela que incluye a varios pensadores alemanes como Theodor Adorno, Marx, Horkheimer Marx, entre otros. Esta escuela constituyó en la primera corriente teórica que se enfrentó a los planteamientos funcionalistas de los norteamericanos sobre los medios y la sociedad de masas. Aquí comienza la industria cultural, terminó acuñando por Adorno y Horkheimer Marx en su libro Dialéctica del Iluminismo, publicado en el año de 1947. Los requerimientos económicos, comerciales y administrativos de los medios masivos convierten la comunicación en mercancías alejadas totalmente del arte y de las creaciones artísticas. En suma, los estudios culturales se desmarcan de la rigidez de la escuela de Frankfurt, pero mantienen la posición crítica de ella, y al utilizar metodologías empíricas pueden abordar problemas más concretos de la vida cotidiana de los receptores. Continuamos con esta increíble escuela europea. Esta increíble escuela europea nos deja muchos aprendizajes para la comunicación de hoy en día. La pragmática y la semiótica son las disciplinas que en los últimos años han enriquecido los estudios sobre el discurso y los textos, sobre todo con sus consideraciones sobre el contexto social e histórico que rodea la situación de los hablantes y sobre los procesos de enunciación y actos del habla, que otorgan poder a los destinatarios o receptores activos y dan prioridad no tanto a la lengua, sino al lenguaje hablado por unos sujetos psicológicos y socialmente ubicados en un contexto, introduciendo otros interrogantes en los análisis de los mensajes y contenidos. Esta teoría abarca a la comunicación pública e institucional, que es la opinión pública, y la comunicación no masiva, que vienen siendo lo interpersonal, lo humano y lo subjetivo. Gracias a Jürgen Habermas, quien produce un cambio en la reflexión teórica y replantea el problema de la comunicación, no desde la perspectiva de las técnicas, sino desde la teoría del lenguaje, que da sentido sino desde la teoría epistemológicos y éticos, a la teoría social y crítica de los fundadores. Habermas elabora su teoría de la acción comunicativa en 1986. Para avanzar en su propuesta, se vale de la filosofía del lenguaje y la lingüística generativa, la pragmática, la hermenéutica contemporánea y la diferencia de sus procederes. Realiza una reflexión teórico-epistemológica más que una práctica o militancia política. Muy bien, y volviendo un poco al tema de la escuela norteamericana, a mí me queda una duda, Lauren, y quisiera realizártela a ti. Pues si bien tenemos en cuenta que en los años 60, Clapper y Fleur
propusieron una pregunta que más adelante fue a evolucionar. La pregunta era, ¿qué es lo que hacen los medios con los reportes? Pero esta pregunta evolucionó un poco y dio paso a una pregunta que se fundamentó en qué es lo que hacen entonces los usuarios con los medios. ¿Qué crees tú? ¿La pregunta definitivamente debió haber evolucionado de esa manera o definitivamente debió haber quedado en qué es lo que hacen los medios con los reportes? Bueno, Juan David, realmente me parece que las dos preguntas son muy importantes, porque inicialmente para que llegue la información a los usuarios, un medio debe estar transmitiéndosela. Entonces, ¿cómo los medios van a saber qué información transmitir a los usuarios y que de verdad les quede para poder modificar su comportamiento? Deben hacer un reporte y los usuarios directamente con la información van a hacer lo que los medios le indiquen. Estamos en un entorno en el que actualmente se maneja mucho lo que es el tema de política, las religiones, el fútbol. Son temas controversiales que los medios realizan estudios claramente para saber cómo llegar al público, qué le van a decir para que así el usuario pueda tener una modificación, como había mencionado anteriormente, en su personalidad y que puedan utilizar la información que los medios le dan. 6 de la tarde, 55 minutos, y a esta hora nos vamos a un pequeño corte comerciales. No se despeguen de Mundo UCC. Y a esta hora el patrocinio es por Majo Jean, la boutique que viste a los artistas. Muchas gracias por seguir conectados con Mundo UCC, y a esas personas que no estaban voy a entrarlos un poco en contexto. A continuación vamos a hablar un poco acerca de lo que es la Escuela Latinoamericana. No se despeguen de Mundo UCC, que este programa está espectacular. Así es, Lauren. Hoy hablaremos un poco sobre la Escuela Latinoamericana para esos comunicadores sociales que aún no tienen conceptos muy claros sobre estos temas, acompañados de unas muy importantes comunicadoras sociales como María José Pérez y Diana Lozano. Más adelante voy a hablar sobre las influencias que ha tenido esta Escuela Latinoamericana en el mundo y en la comunicación. Se desarrolló a partir del periodismo y el aporte de la teología y la Escuela de Frankfurt. Uno de los fuertes de la Escuela Latinoamericana es que hace un gran frente muy importante en las influencias políticas y económicas de Estados Unidos sobre Latinoamérica, porque se interpretó que estas favorecían al actuante emisor sobre el receptor como ente pasivo y fácil de manipular en un consumo, ya que la información se daba en un tiempo menor y más rápida posible para llegar al oyente. Diana Lozano nos estará contando un poco acerca de la historia que ha tenido esta escuela latinoamericana a lo largo de la historia. Cuéntanos un poco, Diana. Me gustaría dar un saludo a todos esos oyentes que están conectados y súper pendientes al programa Mundo UCC, y también darle las gracias a Lauren Collazos por la invitación a este programa, porque realmente me parece un espacio demasiado importante para compartir las ideas y reunirnos con algunos egresados de la universidad. Ahora bien, Majo, gracias por ese preámbulo que estuvo maravilloso. Me gustaría comenzar contándoles que en esta corriente latinoamericana se notaron demasiadas influencias de varios países, como lo fue Brasil, Venezuela, México, Argentina y Colombia. Cabe resaltar que Venezuela está incluida entre estos y es y seguirá siendo un bastión de opinión en la comunicación. Es más, podría decir casi que manipulación comunicativa, porque a pesar de todos los cambios que ha tenido últimamente en su economía y todos los procesos políticos que ha vivido, se sigue notando su presencia en todo este medio de la comunicación. Y enfocándome más en la corriente latinoamericana, me gustaría decirles que esta corriente presenta una realidad social, económica y política que la hace resaltar del resto de corrientes que han expuesto los otros comunicadores sociales acá presentes, y es porque desarrolla tanto la parte de la comunidad como la cultura y se fundamenta en esas manifestaciones científicas que se dan desde la psicología, la sociología y todas estas ciencias tan importantes. Cabe resaltar que esta es muy independiente del resto de las escuelas, y es más, podría decir desde mi punto de vista que tiene un enfoque demasiado positivo y más encaminado como a lo que vemos hoy realmente en la comunicación. Otro aspecto demasiado importante es la influencia de los aportes que recibe por parte de la Iglesia Católica, especialmente de la teología de la liberación, y de la importancia de toda esa comunicación alternativa que llegó a romper esquemas y a tener una comunicación más democrática. Para no extenderme más en todo eso, me gustaría que María José Pérez hablar un poquito más a fondo de todo este tema. Muchísimas gracias, Diana. Para enfocarnos, vamos a empezar con los modelos o teorías de la comunicación. Hay que tener claro
que hay una gran diferencia entre lo conceptual y lo teórico, que es el nivel de abstracción. Una teoría puede estar basada en un modelo conceptual y contiene más conceptos concretos, con funciones y explicaciones detalladas de las premisas o también hipótesis. La Escuela de Frankfurt tuvo una gran influencia en los estudios de América Latina. La recepción y los usos de las escuelas de Frankfurt en los estudios de la comunicación resulta algo muy interesante. La presencia del pensamiento frankfurtiano en diferentes países de América Latina, que los mencionó Diana anteriormente, es muy importante. Se destacan los teóricos críticos como Max Horkheimer, que tuvo vínculos radicados principalmente en Brasil y Perú. Y en México tenemos a Erich Fromm, que residió más de 2 décadas en México y estableció una escuela de psicoanálisis, y se puede dar una característica de la teoría de él, sin lugar a dudas, resumida en una sola palabra: el humanismo. Esto por lo que está enfocada la escuela latinoamericana. Muchísimas gracias a todos los oyentes que estuvieron pendientes ahí en todo lo que fueron las escuelas de comunicación, y muchísimas gracias a Lauren por la invitación. Muchas gracias a todos los que se conectaron en el programa de hoy. Recuerden que nos pueden escuchar todos los días desde 6:30 de la tarde a 7:30 de la noche por los 98.8 FM. Salomé, Juan David, María José, María Pérez, Luis Guillermo, Diana Lozano, quiero agradecerles por aceptarme esta maravillosa invitación y por compartir con todos esos radioescuchas esta información tan maravillosa. Muchas gracias, y a todos los oyentes, buenas noches.